Yo pienso que es muy importante que tengamos claro qué es lo que le estamos poniendo a un paciente, por qué se lo ponemos, cuándo se lo ponemos y dónde se lo ponemos. A tratar de hacer una charla relativamente no compleja para que todos entendamos y todas las preguntas que tengan, guárdenlas que las discutimos sin ningún problema. Ustedes están empezando, nosotros llevamos, estas son las sociedades donde yo estoy inscrito hasta ahora. Muchachos, háganlo. Ahí consigue uno amigos, aprende uno, tiene educación. Inclusive para la parte legal también es importante porque a veces en los juzgados le preguntan a uno, ¿usted está inscrito en alguna sociedad? Y eso se llama un respaldo jurídico para uno como profesional cuando desarrollamos una profesión como esta. Y empezamos. No nos vamos desde tan atrás porque el manejo de la hernia viene desde muy atrás, pero yo sí quiero mostrarles los primeros dispositivos que se trataron de construir para mirar qué teníamos que hacer para mejorar los, los, los resultados en cirugía de hernia. Entonces miren este dispositivo en madera, miren la colocación cómo era con todas estas partes a mediados del siglo XIX. Se mantenía durante 6 u 8 días con una inversión escrotal tratando de provocar una formación de tapón construido por tejido inflamatorio para controlar la malla. Eso debió haber sido muy doloroso, muy incómodo y obviamente el resultado muy malo. Si eso tuviera un resultado muy bueno, yo creo que todavía nos estaban poniendo un tapón de esos. Entonces, afortunadamente, los resultados fueron malos y pudiéramos. Y este señor que es Teodoro Bilroth nos decía muy claramente, si pudiéramos producir artificialmente tejidos tan densos y fuertes como la aponeurosis y los tendones, el secreto de la cura radical de la hernia sería descubierto. Entonces miren que esto no es de ahora, que esto no es de todo, que siempre hemos tratado de estar mirando todo lo que nos produce una hernia, todo lo que conlleva una hernia, todas las reproducciones que tienen las hernias y que desde hace muchos tiempos se está pensando en tener ese artefacto ideal para poderlo hacer. Después, a principios del siglo XX, empiezan las primeras prótesis metálicas y se hacían con plata o con oro. Y miren, desde Alemania las empezaron a hacer. Entonces, miren ya lo que le empezaban a meter a uno, ya eran cosas totalmente distintas, pero un poquito por lo menos más blandas y no sé sinceramente cómo sería la sensación de cuerpo extraño de esto para uno tener esto en el organismo. Y era muy importante. Vamos creciendo y vamos pasando y miren que eh, en el 1918 se utilizó por primera vez suturas de nylon, de monofilamento en lugar de seda para la reparación herniaria. Vamos cada vez progresando más y en el 44 se hacen mallas de nylon, ¿sí? El material se llamó crinofil y las prótesis llevan un agujero para pasar el cordón. Entonces, miren cómo vamos creciendo y cómo vamos pasando. En este año, en el 55, Francis Usher, que yo creo que es un cirujano que a veces no le damos la importancia que tiene a través de la historia de la cirugía de la pared abdominal y de la hernia, realizó el primer prototipo de una malla de Marlex, que ya es material como el polipropileno, ¿sí? Que colocó en animales de experimento, logrando una muy buena incorporación en los tejidos. Pues miren que el polipropileno viene desde hace casi 80 años, lo estamos utilizando. Cada vez esas características que van mejorando van cambiando y todavía no tenemos un material nuevo que sea lo ideal para que fuera. En 1958 se hizo la primera cirugía de hernia inguinal con malla de Marlex y en el 63 el, la persona que hizo la síntesis industrial del polipropileno se ganó un premio Nobel. Imagínense la importancia de esto y cómo es de grande para la historia de la humanidad, no solamente en medicina, sino en otras cosas. Este mismo doctor Usher, en 1962, proclamaba que si se usaba la malla como puente encima del defecto y no como refuerzo de tejidos aproximados bajo tensión, ese factor de tensión sería eliminado y las recidivas serían menos probables. ¿Qué es eso? Es simple y llanamente el concepto de libre de tensión que tratamos como un Lichtenstein, ¿sí? Y es muy importante, debe sobrepasar mínimo de 2 a 3 centímetros del diámetro del defecto. Y ese traslado puede ser suturado al piso del canal inguinal. ¿Por qué? Recuerden, doctores, que las prótesis de polipropileno se retraen.
¿sí? Y hoy es algo que tenemos que tener muy claramente. Miren que él ya estaba hablando de tener prótesis más grandes para la retracción de eso. Hizo 6 años antes de la cirugía de RIPS la reparación preperitoneal. Miren la importancia de este señor. Desafortunadamente no figuró y el que figuró fue el doctor Ríos, pero ahí está con todo. Y pregonó, perdón, la parietalización del cordón. Entonces miren la importancia que tiene este señor en el desarrollo de la cirugía de hernia con prótesis a todas esas partes. De ahí se vinieron cosas nuevas y cosas nuevas que a veces funcionaban y no funcionaban. Entonces empezaron las hernias de Tenflón a principios de los 60, la prótesis de PTFE, PT extendido, que tenía ventajas y desventajas. ¿Cuáles eran las ventajas? Supuestamente no producían adherencias y tenía buena neoperitonización. ¿Qué pasaba con estas mallas? Estas mallas usted las pegaba, no se integraban porque no se integran, pero el organismo las cubría de peritoneo, casi que se encapsulaban, ¿cierto? Son microporosas, entonces no se incluyen en la pared abdominal, tienen escasa reacción con los tejidos, se retraen mucho y las recidivas eran muy constantes en este tipo de paciente con todo. La otra cosa es que las infecciones por el tamaño del poro eran muy frecuentes en este tipo de malla. Entonces es muy importante ver por qué no se utilizan y por qué van pasando. Y seguíamos pensando y seguíamos diciendo, hombre, tenemos que llegar a la malla ideal versus lo que tenemos con mil cosas. ¿Y cuáles son esas características? Uno, poseer una resistencia elevada mecánica. Dos, ser químicamente inerte. Hoy el polipropileno ha seguido ganando mucho espacio con los cambios físicos que se han hecho en la malla, pero a veces todavía se hace algún tipo de reacción. No ser modificada por los fluidos corporales, ¿sí? No producir reacciones de cuerpo extraño ni alérgicas, no ser carcinogénicas, resistencia y compliance adecuada para la presión y la movilidad de la pared abdominal. Doctores, recuerden que la pared abdominal no es fija, la pared abdominal no es simple y llanamente un muro que no distiende, que no, tiene vectores, ¿sí? Tiene vectores de fuerza y que y tiene más de 9 vectores. Entonces es muy importante saber que esto, la malla también va a jugar un papel importante con todo. Y lo otro, no promover la formación de adherencias si lo tenemos en un espacio intraperitoneal, ¿cierto? Ojalá nunca la tengamos que meter, pero si hay alguna, pues que no promueva adherencias y eso sería una, una cosa demasiado espectacular. Seguimos avanzando y ¿qué pasa? El doctor Juan Bellón escribe este artículo que yo creo que a pesar de tener más o menos 12 años, todavía tiene mucha importancia y yo los invito a que lo descarguen y lo lean y lo mantengan en su biblioteca para lo que tenga. Y es de la revista Hispanoamericana de Hernia. Esto es gratis, esto no tiene costo y está en español, ¿sí? Está en español y es una revisión de la clasificación de los materiales protésicos. Es muy importante que los conozcamos y él hace un estudio muy importante entre el material y la correlación con los tejidos que lo reciben con toda esa parte. Allí empezamos a mirar estos términos de los que hablamos hoy muchas veces y los que muchas veces mal hablamos y mal nos referimos, como es la densidad de la malla, a lo que muchas veces le decimos peso. No es peso, no es que es una malla de peso mediano, de peso bajo, de peso alto. No, doctor, se llama densidad. El término correcto es densidad. Y hay alta densidad, mediana densidad, baja densidad y muy baja densidad. Los valores los conocemos todos, ¿sí? Y esta es la clasificación modificada que estamos utilizando hoy. Cuando uno ve estas figuras aquí, con todo, estas figuras nos tratan de reforzar cómo es la relación de esta malla con estos tejidos. ¿Qué nos dicen? A mayor densidad hay mayor rigidez, menor elasticidad, menor compliance y mayor residuo de material de cuerpo extraño. Y miren cómo se vería bajo el microscopio la cantidad de células inflamatorias a través de los filamentos de la malla. A menor densidad, ¿qué pasan? Miren que hay una menor reacción de cuerpo extraño, hay menos cantidad de células inflamatorias, ¿sí? Hay más flexibilidad, entonces hay menor rigidez, mayor elasticidad, mayor compliance
y menor residuo de material protésico. Miren este dibujo con este dibujo y es muy distinto con todo. Listo, es muy importante que lo tengamos y eso lo tengamos en cuenta. Entonces, por favor, si algo les quiere quedar de esta charla, no vuelvan a decir una malla pesada, vuelvan a decir una malla de alta densidad. No digan una malla de bajo peso, una malla de baja densidad. Y estamos haciendo y hablando las cosas correctamente como están. ¿Y qué tipo de mallas hay? Hay mallas no absorbibles, hay mallas absorbibles, hay mallas combinadas dentro de la clasificación de las mallas sintéticas. También hay mallas compuestas y hay mallas biológicas. Entonces es muy importante que los vamos conociendo. Los tres grandes grupos son las mallas sintéticas, las mallas compuestas y las mallas biológicas. ¿Sí? Increíble hoy que dentro de las mallas sintéticas hoy haya mallas absorbibles y no solamente hoy, antes también existía. Listo, y siguen existiendo. Aquí está este cuadro para que ustedes se den cuenta de la cantidad de marcas y de elementos que nos pueden dar esa posibilidad de las mallas. ¿Sí? Miren aquí las mallas sintéticas, miren todo lo que hay. Polipropileno, polipropileno con poliglactinas parcialmente absorbibles. Todas las conocen y no vamos a hablar de marcas. Polipropileno con poliglecaprona, las absorbibles, ¿sí? Poliglactina 10, 4 polihidroxibutarato, las de trimetilcarbonato, que son muy importantes también, las prótesis laminares, las no absorbibles. ¿Se acuerdan que hablábamos todavía del PTFE? Todavía están por aquí dando vueltas con todo, las absorbibles, ¿sí? Como la BioA, que es de las marcas más comunes que tenemos. Las prótesis compuestas, que tienen generalmente un elemento, un elemento sintético y, un elemento, y otros varios elementos que lo funcionan y que generalmente protegen supuestamente la cavidad abdominal de la formación de adherencias. Listo, que es muy importante. Y las mallas biológicas o naturales, que son sin enlaces covalentes o con enlaces covalentes. Entonces tenemos toda esa clasificación y es muy importante que ustedes lo puedan tener y la puedan conocer. ¿Qué es importante, por ejemplo, en las prótesis laminares? Veíamos en las prótesis laminares ejemplos claros como el PTFE, como la BioA, que es absorbible, ¿cierto? Entonces, miren lo que yo les decía, una integración de tipo celular en los tejidos, que es tipo encapsulación, o sea, no se pegan como tal a los tejidos, se fijan y el tejido los rodea y los encapsulan, como una prótesis mamaria. Exactamente pasa lo mismo. Interfaz prótesis receptor débiles, mecánicas, o sea que a veces pueden romperse o se pueden soltar. ¿Y eso qué causa? Recidivas herniarias, perdón. No colonización por fibras o neoangiogénesis. ¿Eso qué hace? Que simple y llanamente tengamos un tejido débil y no se pueda dejar con todo. La neoperitonización es simple y llanamente eso, lo que les está diciendo es el encapsulamiento. Si ustedes ven aquí el esquema que tienen, miren la prótesis, miren el tejido donde está pegado y miren la reacción que tienen. Entonces, simple y llanamente se encapsulan y no hay otra forma distinta frente a esa parte. Está muy bien controlado y el ejemplo más claro de las prótesis laminares hoy es la prótesis de PTFE expandida. De las prótesis compuestas, ¿sí? Porque las otras sintéticas ya las conocemos con todas. Las prótesis compuestas se consigue a través de un componente reticular, mientras que el segundo componente le permite una correcta mesotelización. Entonces, esas son las prótesis que generalmente utilizamos dentro de la cavidad abdominal, cuando hacemos técnica IPOM Plus o IPOM, que no deberíamos hacer mucho tampoco, ¿cierto? Pero este son el tipo de mallas que se utilizan en ese tipo de procedimientos. Son prótesis compuestas y tienen un componente laminar, ¿sí? Y tienen un filamento protésico y tienen un recubrimiento que generalmente es absorbible. Puede ser celulosa, puede ser suturas, pueden ser otras cosas distintas, puede ser poliuretano, pueden ser distintas cosas como tienen, ¿sí? Entonces, eso es lo que generalmente pasa con eso. ¿Qué pasa? El componente laminar o el componente reticular que puedan tener se integra al tejido, mientras que el otro componente, que es el absorbible,
con el tiempo que se va absorbiendo, aprovecha y se hace una neoperitonización de esa malla para cubrirla supuestamente y que esa malla no haga ni adherencias, ni se pegue con los intestinos, ni nos haga fístulas, ni de todo. En el papel eso se ve divino, en la teoría eso se ve divino, en la realidad creo que cirujanos que tienen experiencia con esto saben qué pasa realmente y a veces son catástrofes totales porque se arman fístulas y muchas otras cosas distintas. Por eso no debemos colocar mallas dentro de la cavidad abdominal. Aquí están todos, entonces miren cómo está la integración de las prótesis y la formación del neoperitoneo. Las reticulares se integran muy bien. Neoperitoneo, poquito, ¿cierto? Y son el polipropileno, el poliéster, el PCB. Si no tienen neoperitonización, no deben ir en la cavidad, doctores. Entonces, nunca coloquen una prótesis ni de polipropileno ni de poliéster, que es de lo que más utilizamos nosotros en Latinoamérica, en la cavidad abdominal. Miren que esto no lo cubre, ¿cierto? Las laminares poléricas y biológicas se neoperitonizan supuestamente muy bien. Y las prótesis compuestas también. Pero recuerde que estas prótesis compuestas tienen un material que se absorbe y a pesar de estar neoperitonizado, muchas veces el material que no se absorbe es el que termina haciendo las adherencias o pegado a los intestinos y teniendo muchas fístulas. Entonces es muy importante que aprendamos a conocerlos. Las guías nos dicen, hace poco estábamos en el Congreso de Medellín de Parada Abdominal de Colombia, que tuvimos la fortuna de tener al doctor Bernaola presente con nosotros y había una discusión importante con las guías. Las guías no son un camino obligatorio, pero las guías son una cantidad de gente pensante, con experiencia y con muchas otras cosas que le dicen a uno, venga, hagamos el camino más fácil, haga esto, ¿cierto? Por eso es importante que las tengamos y por eso es tan importante que miremos las recomendaciones con toda esa parte. ¿Qué es importante lo que nos dicen las guías? Miren las recomendaciones. Primero, mire que el uso de material de mediana densidad, ¿sí? Y con poro grande, estas partes, se, se debe considerar para disminuir a largo plazo el disconfort. Es muy, muy, muy importante, ¿sí? Ojalá no se tengan que fijar o se tengan que fijar con materiales absorbibles y que tengan un buen overlap. Miren el grado de recomendación. Las conclusiones importantes son que este tipo de mallas con menos densidad, con más poro, reducen, tienen esas ventajas con respecto a las mallas que no tienen tanto desconfort, no tienen reacción de cuerpo extraño. Se pueden utilizar en hernias abiertas sin ningún problema y disminuyen considerablemente el dolor crónico. Entonces, la diferencia entre yo operar una hernia abierta, por poner un ejemplo inguinal, con una malla de baja densidad o de mediana densidad frente a una de alta densidad es mucha. El riesgo de dolor crónico, el riesgo de cuerpo extraño, el riesgo de hacer reacciones y de hacer extrusión de la fístula, de hacer sinus, de hacer muchas otras cosas, lo tengo más con el cuerpo con la malla de alta densidad. Las mallas de mediana y baja densidad son lo de menos. Ah, pero antes se hacía. Sí, y hoy todavía vemos esos pacientes operados hace 20, 25, 30 años, donde llegan con dolores crónicos o mil cosas. Si ustedes se dan cuenta, la literatura le habla a uno de un porcentaje de dolor crónico inguinal de 10 al 12% más o menos. Pero yo diría por lo menos que en un país como Colombia, no sé las estadísticas que Perú tenga, como Colombia es aproximadamente el 20 al 25%. Es que la gente se acostumbra a tener ese dolor, porque van tanto donde el médico y nadie le para bolas y todo le dice que es normal, que la gente no vuelve a consultar. Entonces, ojo con eso, que es muy importante, y por eso es una de las condiciones que uno tiene que tener para conocer la malla que está colocando, ¿cierto? Las dimensiones. Antes, yo no sé Luis, pero yo lo digo por mi formación, a mí me enseñaban a colocar una malla chiquita, porque rendía más, porque podía partir la malla en dos o tres y eso le podía servir a dos o tres pacientes y eso se reesterilizaba y de todo. No, doctores, hoy utilizamos polipropileno y ese polipropileno, recuerden que se puede retraer entre un 10 y un 30%. Entonces, por eso es importante el overlap, ¿sí? Por eso es importante tener una malla
que no sea exacta en un canal inguinal, porque en el momento que se retraiga o causa dolor o daña un nervio o hace una recidiva o todas juntas. Y es muy importante tener eso. Entonces es importante que las mallas tengan las dimensiones adecuadas. Listo. La fuerza tensil y la elasticidad. Volvemos a lo mismo. ¿Sí? El valor tensil y la elasticidad es el valor de máxima tensión que un material sujeto a una carga de estiramiento puede resistir sin romperse. La tos causa una fuerza de 16 newtons por centímetro cuadrado. Y miren que supuestamente las mallas más de baja densidad, las más bajitas, tienen una resistencia de 500 newtons por centímetro cuadrado. Entonces, físicamente casi que sería imposible romperlas. ¿Sí? La elasticidad en la pared abdominal es del 20 al 35% con mallas de bajo peso, de baja densidad aproximadamente, mientras que las de alto peso del 4 a 16%. Entonces miren que son mucho más elásticas. Si la pared abdominal es dinámica, si la pared abdominal se mueve, si la pared abdominal tiene ciertos movimientos, ¿qué nos conviene más? Una malla que sea más elástica y obviamente las de menor peso van a tener o menor densidad van a tener esa posibilidad de ayudarnos mucho más y que la gente no sienta disconfort con el tipo de las mallas. Este concepto es muy importante y a veces es difícil de entenderlo. ¿Qué es anisotropía? Eh, es, es simple y llanamente que hay diferentes vectores de fuerza que nos pueden decir tanto en la pared abdominal como las mallas. El concepto es muy fácil. Usted coge una malla cuadrada y la estira de un lado y la estira del otro. Si la estira de un lado y la estira del otro es exactamente igual, es una malla que no tiene anisotropía, sino isotropía, o sea, se estira igual por todos los cuatro lados. Cuando la malla se estira más de un lado que del otro, esa malla tiene anisotropía y es lo ideal para colocar en una pared abdominal porque la pared abdominal es anisotrópica también. ¿Por qué? Mire que tiene valores de anisotropía de 8 vectores en la pared abdominal. Las de las mallas son de 1 a 3 vectores. Y la anisotropía hace también que uno oriente adecuadamente la malla. ¿Para qué lado pongo la malla? En el lado que me estira más. O hacia el lado largo que me estira más lo pongo de cefálico a caudal, o hacia el lado que me pongo menos lo coloco de cefálico a caudal, o al contrario. Entonces, eso lo tengo que tener muy claro con ese concepto. Fijación y mallas planas, por ejemplo, en la paroscopia. Cada vez hoy utilizamos menos fijación. ¿Por qué? Porque el principio de Pascal nos ayuda a mantener la presión intraabdominal hace que la malla se nos mantenga entre el peritoneo y la pared muscular y ahí se nos integra. Entonces, al no tener fijación, tenemos menos riesgo de dolor, tenemos menos riesgo de sangrado, tenemos menos costos inclusive. Entonces, es muy importante. Tienen características muy adecuadas y cada vez las tenemos que utilizar más y cada vez fijamos menos. Ojo, no es que no fijemos, hay características del paciente, características del defecto, ¿sí? Que nos hacen fijar o no una malla. Afortunadamente, cada vez tenemos la posibilidad de fijarla menos. Yo hoy en mi práctica médica no fijo aproximadamente el 95% de mis mallas. Hay algunas mallas que todavía fijo y para eso puedo utilizar fijación invasiva como los tackers o como los straps absorbibles. Puedo utilizar suturas, puntos de suturas que exigen en mí una técnica laparoscópica adecuada para poderlo hacer, o puedo utilizar pegantes, sean sintéticos o de fibrina, que son biológicos y son más costosos todavía, pero lo puedo hacer. Las mallas preformadas son muy buenas. Esta malla preformada, por ejemplo, es una malla macroporosa de alta densidad y que tiene la posibilidad, es una malla colombiana que tiene la posibilidad, a diferencia de las otras marcas que vienen por lado, esta se puede colocar a cualquier lado simple y llanamente, cambiando su convexidad, su concavidad, por favor. Miren aquí cómo se coloca esto. Miren la malla, miren. Ojo, eso que se ve aquí como los poros no son los poros, los macroporos que hablamos son los del tejido de la malla. Listo, que deben de ser más de 1000 micras para que quepan por ahí los macrófagos. Miren cómo la malla tiene unos reparos anatómicos donde la vamos a colocar y no tenemos ningún tipo de problema. Y este es un trabajo, este es un tamaño, por ejemplo, de 15 por 12, perdón, que para mí es un tamaño ideal.
en nosotros los latinos que somos chiquitos. Aquí está. ¿Cómo las coloca uno y cómo se ve? Miren que es una malla de mediana densidad, de fácil movilización, no tiene ningún problema. Esta es una hernia unilateral, lo vamos colocando, vamos dejando el contenido herniario que redujimos, perdón, por fuera de la malla. Y lo ideal es que la malla quede bien extendida. La malla no debe quedar con arrugas, la malla no debe quedar con pliegues, la malla no debe quedar con otras cosas. Por eso el espacio que debemos hacer, sobre todo en la paroscopia, es un espacio amplio. En la cirugía abierta también tenemos que tener una buena disección adecuada, porque las cirugías, las mallas que se meten son más grandes. Doctores, acuérdense que el canal inguinal mide entre 10 y 12 centímetros. Usted no le puede meter una malla de menos tamaño a eso. Listo, es muy importante hacerlo. Entonces, ténganlo en cuenta siempre. Estas mallas preformadas usted las puede meter en TEP, las puede meter en TAP, no tiene ningún tipo de problema y le van a servir para muchas cosas. Las podemos ver en otra técnica que es una técnica TAP y lo vamos haciendo. Miren cómo el contenido herniario, lo que se redujo, tiene que quedar por fuera de la malla para que uno no tenga ningún tipo de problema, que quede bien extendida y se vaya a hacer. Fijación, miren que en este tipo de efectos no estamos fijando la malla para nada, sin ningún problema. Se quedan sin fijación y se cierra el flap de peritoneo, que siempre hay que hacerlo, eso sí. Cuando hacemos TEP o cuando hacemos TAP, esto es lo que debemos ver. Un peritoneo adosado, una malla sin arrugas, un peritoneo sin arrugas, sin orificios, sin ningún problema, para que no tengamos ningún problema. Esta presión intraabdominal es la que empuja la malla para mantenerla contra los músculos y el peritoneo es una capa de protección para que no tengamos ni fístulas, ni adherencia, ni otro tipo de cosas. Esto es lo que debemos ver. Esto lo hago yo siempre muchas veces que hago una hernia inguinal, la hago TEP y tengo que reparar después una hernia umbilical. Cuando entro a la cavidad con el umbilical, siempre me pido con la malla que no me queden ni, ni huecos en el peritoneo, ni me quede la malla arrugada, ni de hematomas, ni cosas infladas para no tener ningún tipo de problema. No solamente hernia inguinal, también con diastasis asociadas a hernias. Cada vez ponemos mallas de menos densidad y de menos tamaño. Aquí estamos en un espacio que no es el más recomendado y es un espacio subcutáneo generalmente. Entonces son mallas de baja densidad, muchachos, ¿sí? Por ejemplo, esta malla viene precortada y viene más o menos del tamaño que los hacemos, de 15 centímetros por 25. Inclusive yo ya no lo coloco de 15, sino que le recorto a 10 centímetros, ¿sí? Y a veces entre 20 y 25, dependiendo del tamaño de la persona. Pero cada vez colocamos menos cuerpo extraño. Y la gente con este tipo de tejidos macroporosos, de baja densidad, sin ningún problema, tiene menos sensación a pesar de ser una malla en el espacio onlay. Listo, que es muy importante tenerlo en cuenta, entonces también hay que hacerlo. Miren cómo se ve. Esta es la sutura de la diastasis y esta es la colocación de la malla después de la sutura de la diastasis. Es muy importante hacerlo. La malla se tiene que fijar en este espacio, siempre hay que fijar a diferencia de los otros. ¿Por qué? Porque esto es un espacio subcutáneo donde la malla se puede mover y nos puede tapar la diastasis y hacer residuo a las hernias. Entonces es muy importante hacerlo. Hoy estamos viviendo una cosa distinta y es la época de las mallas absorbibles. En este estudio se empezaron a mostrar, que es el estudio Cobra, se empezaron a mostrar las posibilidades adecuadas que tiene el uso de estas mallas, inclusive en territorio contaminado, ¿sí? Y tenemos un cirujano panameño que es el doctor Miguel Aguirre, que las ha utilizado muy bien hecho y tuvimos la oportunidad de ver su experiencia ahora en el Congreso con más de 18 casos en este tipo de pacientes con todo. ¿Qué grandes ventajas tiene esta malla? Que cuando usted controla una, una sepsis abdominal, cuando usted va a hacer un cierre ya definitivo de la pared abdominal o cuando usted tiene un paciente que hizo reacciones de cuerpo extraño con una malla normal de polipropileno o cualquier otro medical y tuvo que quitar el refuerzo protésico y necesita hacer un refuerzo a esa malla, estas mallas se vuelven ideales. ¿Por qué? Porque son absorbibles. Esta malla, por ejemplo, la Phasix es una malla de polihidroxibutarato, ¿sí? Que se absorbe entre un año y 18 meses.
Generalmente eso le da la posibilidad al tejido de que crezca nuevo tejido conjuntivo, de que haya un mayor refuerzo de los tejidos y no tengan ningún problema. Hoy se están haciendo seguimientos a 5 años con muy buenos resultados para la utilización de este tipo de malla. Necesitamos más en el tiempo. Y hay otro material que se ha utilizado aquí en Latinoamérica, son las mallas de BioA, que es otro tipo de material, pero estas mallas se absorben antes, generalmente se absorben entre 6 y 8 meses. Entonces, uno que es miedoso, uno que quiere más tiempo, uno que quiere hacer todas esas cosas, generalmente prefiere una malla que se absorba más tiempo, por eso la Phasix cada vez cobra más terreno y gana más terreno frente a los otros tipos de mallas absorbibles. Hoy es lo más cercano a la malla ideal que nosotros podamos tener. Ojo, todavía no es la ideal, pero es lo más cercano a la ideal. Y si yo comparo el precio de una malla absorbible frente al de una malla biológica, la malla absorbible es 1000 veces menos costosa que una malla biológica. Las mallas biológicas siguen siendo demasiado costosas y esas son las otras que tenemos, ¿cierto? ¿Qué pasa con las mallas biológicas? Se utilizaban para efectos contaminados también, pacientes con determinadas enfermedades, eh, para las hernias musculares, reparación tras extracción de otras mallas, pero el tipo de mallas y el tipo de tensión que le pueden ayudar a tener a esos pacientes, a las mallas biológicas, a los tejidos naturales del huésped no son los adecuados y eso tiene un precio muy elevado para un resultado no muy bueno. Las mallas biológicas hasta ahora van cayendo cada vez más en desuso. Tuvieron en algún momento un boom, sobre todo en los terrenos infectados o contaminados, pero ahora con la aparición de las mallas absorbibles, estas mallas van de salida, muchachos. Entonces es muy importante que los conozcamos. Entonces este es un flujograma que nos ayuda, ¿sí? Para la clasificación de las mallas. Entonces tenemos que tener por cantidad de material, alta densidad, mediana densidad, baja densidad, ultra baja densidad, capacidad de ser absorbida, si es parcialmente absorbible, si es No me lo han absorbible encontrado. o si no es absorbible. Por su estructura, hay reticulares y laminares, monofilamento o multifilamento. Ideal, reticulares y monofilamento. Eso es lo que hoy estamos manejando como ideal. Localización, ¿en dónde están? Contacto con las asas y con las vísceras abdominales. Este no es lo ideal, que sean sin contacto en el espacio extraperitoneal. Siempre sería lo mejor. El tamaño del poro, hay macroporosas y microporosas. Ojalá siempre tengamos macroporosas. Nos va a ayudar porque nos va a hacer menos reacción de cuerpo estaño y menos riesgo de infección de la malla. Y el tipo de material de la malla pueden ser sintéticas, biológicas o compuestas. Entonces es muy importante que tengamos todas esas posibilidades. ¿Qué pasa? Esto que decía Isaac Newton, ¿cierto? Si he visto más lejos ha sido porque he subido a hombros de gigantes. Entonces, ¿qué es lo que esperamos hoy que las mallas nos vuelvan a decir? Ojalá fueran mallas que causaran regeneración del tejido y no reparación. Materiales sintéticos reabsorbibles y con función de andamio. Células madres autólogas, sobre todo células madres del tejido adiposo. Restituir integralmente la función de la pared abdominal siempre va a ser la meta que nosotros como cirujanos de pared abdominal queremos lograr en este tipo de pacientes. Entonces, miren todo lo que tenemos que ir a buscar para acabar de tener esa malla ideal que es lo que queremos. Entonces, ¿qué es importante, muchachos? Conozcan las propiedades, estén al día con las guías. Esto es un péndulo, ¿sí? Nosotros pasamos de la alta densidad a la ultra baja densidad. Después nos demostraron que la ultra baja densidad tampoco era la panacea y ya nos devolvimos a la mediana densidad. Y por ejemplo, en inguinal podemos colocar alta densidad y tenemos una muy buena respuesta. Entonces, simplemente no hay que venderle al alma al diablo. Hay que estudiar y hay que hacer las cosas bien. En este momento lo ideal es tener mallas de mediana densidad con poro grande, no hacerle rodetes a las mallas, por favor. Esto aumenta las recidivas y puede dañar ciertas mallas dependiendo de sus tejidos. Saber si la malla tiene características de isotropía o anisotropía es muy importante. Y recuerden que mallas como el polipropileno se retraen entre el 5 y el 30%, muchachos. Es muy importante que eso no se les olvide para que ustedes vayan a tener el momento de recortar una malla de cuánto lo van a hacer. Les agradezco mucho. Estos son
mis datos de contacto. Si me necesitan, saben que conmigo pueden contar sin ningún problema y estoy para servirles, jóvenes. Muchísimas gracias, Juan David, hermano. Excelente charla, como siempre. Esta charla yo la había visto, te la habías dado tú hace tiempo y me encantó, por eso que fue el tema que te pedimos que nos apoyaras con esto. Entonces, ahora sí, muchachos, las preguntas que tengan que hacerle, que quieran tengan alguna duda que tengan, por favor, lo pueden escribir o pueden alzar la mano para poder conversar y que esto se vuelva un diálogo, poder intercambiar opiniones, y alguna duda que ustedes puedan y Con, aprovechen con la toda la confianza. presencia, sí, exactamente, con confianza pregunten, porque Juan David es súper, súper de la casa, entonces Amigo de la obviamente casa total. total, entonces ya, pregunten con confianza lo que ustedes piensen, lo que ustedes sientan, alguna duda. Por ejemplo, Juan David, para hernia umbilical, ¿cuál es la malla ideal? Luis, ve, a mí la hernia umbilical, y siempre lo hemos discutido, me parece el coco de los más grandes que pueda tener la hernia. Yo pienso que yo prefiero reparar una ventración gigante a que me pongan a escoger una hernia umbilical, perdón, pequeña, porque a veces es muy difícil. Yo coloco mallas en hernia umbilical con defectos mayores de 2 centímetros o dependiendo de las características de los tejidos, la puedo colocar. ¿Qué trato de hacer yo siempre? Tratar de hacer un espacio preperitoneal para alojar la malla en el espacio preperitoneal. Esa es mi preferencia, eso es lo que trato de hacer siempre. A veces cuando esas hernias están asociadas a diastasis, trato de hacer una técnica retromuscular para hacer un RIPS, colocar esa malla en el espacio retromuscular, corregir la hernia y corregir lo que más pueda de diastasis. Las corrijo todas o les hago técnicas CT ventral o les hago repo, les hago... No, es cada paciente tiene su forma de corregirle. No es lo mismo corregirle una hernia con diastasis a un muchacho de 20 años que tiene un trabajo duro, ¿sí? Que es atlético, que va a hacer fuerza, a mil cosas, a que se la corrijan a un señor de 70 años que vive tranquilo, que no tiene que hacer fuerza y que tiene barriga de abuelo cervecero, ¿cierto? Entonces uno tiene que mirar todas las características para uno definir el manejo adecuado al paciente. Pero el espacio ideal para mí de una malla en la hernia umbilical es el espacio preperitoneal. Completamente de acuerdo. Sí, es el primero, nuestra primera opción y es importante de una cosa, muchachos, lo que acaba de decir Juan David, individualizar. Nunca puede ser para todos la misma técnica. Eso es lo que conversamos en la primera clase, que se llama que nos juntamos, que era importante eso. No, no es la misma técnica para todo el mundo. Hay que individualizar, cada paciente puede necesitar una técnica y que no el paciente no se acomode a la limitación del cirujano. No, el cirujano le pueda brindar suficientes alternativas que se acomoden a la mejor solución que pueda tener para el paciente. De ahí la importancia, Luis, de que hagan lo que ustedes están haciendo y es formar los grupos de parada abdominal, ¿sí? Porque el cirujano que está en un grupo de parada abdominal es el cirujano que está entrenado para ofrecerle muchas cosas a eso, a ese tipo de pacientes. Entonces, yo pienso que esa es gran importancia y cobra gran importancia en algo tan sencillo como una hernia umbilical para el manejo de un paciente. Y no quiere decir que un cirujano general que no esté en un grupo de parada abdominal no pueda operar un paciente con hernia. Lo debe operar y lo tiene que operar, pues lo tiene que operar bien. Pero si hay dudas y si hay de todo, es mejor decirle a mi grupo de parada abdominal, enséñenme o quiero unirme a ustedes o quiero aprender para mejorar el resultado de mis pacientes. Es muy importante eso. Perfecto. Tenemos la primera pregunta. Estimado doctor, muy amable por su exposición. En caso de ventración supraumbilical en paciente joven que trabaja como obrero de construcción, ¿qué malla recomendaría? Generalmente es una malla que situaría en el espacio retromuscular, una malla de mediano peso, macroporosa, sin ningún problema. Perfecto. Importante. En esa recomendación, como dice Juan David, es un Rives, la malla retromuscular se llama de mediana densidad que se puede colocar. Normalmente tú las mallas en el Rives, ¿las fijas o no las fijas? No las fijo, Lucho, No las porque fijas. generalmente el bolsillo que me hace, la fascia cerrada y la cara posterior del músculo me mantiene la malla dentro del espacio quieta y coloco una malla grande del tamaño de todo el espacio que diseco para que la malla no se me mueva. Perfecto.
No, te comento que nosotros sí fijamos caudal y cefálicamente, fijamos con un punto en ambos lados y el resto obviamente nos dejamos sin fijar. Está Dejamos bien otro más hecho. extensa por Es una posibilidad. Y la otra que pueden hacer inclusive para seguir con costos bajos y de todo es fijar con sintéticos. Sí, con cianoacrilato lo pueden fijar y sin ningún problema lo pueden utilizar en cuanta cantidad quiera. el cianocrilato es, para que sepan los muchachos, es como, La pega como, loca. como la pega loca. Es el tris, pero para uso médico. Eh, eh, Exactamente. Istuacril se llama en la empresa Brown, Sí, Dermabón, que pero no es para uso, es para uso piel solamente en Johnson Johnson, para pegar la borde de los tejidos, pero se llama Istuacril, que es la empresa Brown, se utiliza para tejidos y se puede pegar, fijar cualquier prótesis con eso sin tratar de dar ningún punto que pueda producir hematoma, que pueda producir sangrado, cuerpo extraño, dejar cuerpo extraño con alguna sutura. Eso es lo ideal, yo creo que en fijación, no sé si tú opinas lo y mismo. de acuerdo. Y si van a fijar con sutura, que sea absorbible. Exactamente, absorbible. Muchachos, ¿alguno tiene alguna otra pregunta? Pueden levantar la mano. Yo quiero, fíjense que vamos a aprovechar al máximo a Juan David que está acá con nosotros y ha dedicado el tiempo a nosotros para que poder eh, ir avanzando y seguir creciendo. Hay una pregunta acá, bueno, ¿en qué casos específicos cambiaría de una malla isotrópica a una anisotrópica? La mayoría de las mallas que trato de utilizar generalmente son anisotrópicas. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene un defecto grande, ¿sí? De corrección de la pared abdominal, recuerden que uno de los objetivos no solamente es cerrar el defecto, sino recobrar la funcionalidad de la pared abdominal. Y la pared abdominal no es rígida, la pared abdominal es dinámica y es móvil y recuerden que tiene 9 vectores de movimiento. Entonces, entre más posibilidad de movimiento, de elasticidad y de posibilidades de que no haya rigidez de la pared abdominal, la utilización de esas mallas anisotrópicas siempre será una ventaja sobre las isotrópicas. Acuérdense que la malla es un refuerzo. Nosotros tenemos que retribuir, reparar la funcionalidad de la pared abdominal y simplemente la malla refuerza lo que ya hicimos, ¿no? Así es. Entonces, eso es lo que uno que trata de hacer. Eh, Sí, al- la malla no es la cirugía. Obvio que es esto de esas cosas. Ustedes no le pueden dejar la responsabilidad del resultado de una cirugía de hernia a la malla. La malla es un refuerzo, como claramente está diciendo Luis, frente a todas las cosas. Ustedes tienen que tener una técnica adecuada, buena, en un cierre de pared adecuado, con las condiciones que tienen que hacer y colocar una prótesis de refuerzo para evitar que ese reparo que ustedes hicieron vuelva a aparecer o se dañe y vuelva a aparecer un defecto herniario. Dime, en hernias ventrales, ¿qué más grandes, con defecto mayor de 10 centímetros, para hacer algunas, no sé, algún procedimiento mayor grande que un Rives, una separación de componentes, qué malla recomendarías tú? Luis, sinceramente, hermano, dependiendo de lo que sea, si yo voy a hacer, por ejemplo, una separación posterior, llámese un Rives, llámese un TAR, como voy a tener material de eso, las mallas de mediana densidad, inclusive algunas de alta densidad con macroporo que ya existen, están muy bien Ya, recomendados. ¿Qué pasa si yo en una separación posterior voy a colocar una malla de alta densidad? Tengo que estar muy seguro de que no tengo defectos en el peritoneo o en las fascias que me comuniquen las mallas con las asas intestinales. Es muy importante que no se tenga eso. Si yo hago una separación de componentes anterior, recuerden que la malla va a quedar en un espacio totalmente distinto. Entonces esas mallas de mediana densidad son las ideales para utilizar en ese tipo de procedimientos. perfecto. Normalmente cuando haces reparaciones, ¿cuánto dejas de margen a nivel medial aproximadamente? ¿Cuánto es la recomendación de margen de malla que debe dejar uno a nivel ventral? De 3 a 5 centímetros, Luis. Perfecto. Ya, muchachos, recuerden estas partes porque es importante con ustedes que entren cuando comiencen a entrar a las cirugías y entren, tienen que saber qué malla se va a utilizar, por qué se utiliza. Ya recomendó la retracción que existe de las mallas para que uno sepa qué margen se debe tener para que si el caso se retraiga, no dejar descubierto la zona que uno ha reparado y dejar sin refuerzo la zona que uno ha reparado. Eso es muy importante.
Por eso que el concepto y saber que por qué se deja ese margen, ya lo explicó Juan David, es eso, porque hay retracción. Entonces, son datos importantes. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? También está el grupo de pared abdominal, está algunos miembros del grupo de pared, tú sabes que a todo el mundo, así como tú, nos han cogido trabajando. Yo estoy de guardia ahorita y estoy acá, me están cubriendo en la guardia, pero tú sabes que es la idea de hacer algo No, distinto. hermano, y para Sí, eso estamos. sí, sí, hay varias gente del grupo de pared abdominal que están conectados. No sé si alguno quiere dar algún aporte, alguna opinión. Acá hay otra pregunta. ¿En la técnica Nijus o estopa se suele fijar la malla? Sí, señor, se suele fijar la malla y se fija en el Cooper, generalmente. Tú siempre fijas también. Sí, en una técnica de esas, hago muy poco técnica preperitoneal abierta, pero cuando la hago, la fijo. Totalmente de acuerdo en eso. ¿Y por qué no la fijas ahí? O sea, ¿por qué la fijas? ¿Por qué no la dejarían sin fijar, por ejemplo, en una Porque técnica? estoy haciendo una técnica abierta donde puedo mover más tejidos y tengo menos seguridad de estar viendo cuando cierro. Cuando estoy haciendo esas mismas técnicas por vía endoscópica o por vía laparoscópica, siempre estoy viendo y lo que les mostré en la charla, la imagen de la vista intraperitoneal de cómo se ve la malla y sé que la tengo totalmente cerrada. Y muchas veces, a veces puedo tener la posibilidad de que la malla se me mueva y me cree, y sobre todo cuando estoy cerrando los tejidos superiores, de que se me mueva la malla y me quede descubierto algún defecto. Entonces, por eso siempre las dejo fijas, para asegurar que la malla no se me mueva. Es más, es uno o dos puntos, no necesito otra cosa distinta. Perfecto, yo pienso lo mismo. Yo hago lo mismo. Yo siempre fijo en abiertas. También igual en laparoscópicas a veces los trato de fijar por una cosa de entrenamiento, pero trato de fijarlo. Pero fíjate, el punto de vista tuyo es importante, porque tú en laparoscópicas tú estás mirando las cosas, De acuerdo. estás dando cuenta de que estás bien estirada la malla. No pasa lo mismo, acuérdense muchachos, no pasa lo mismo en una cirugía abierta. No pasa lo mismo en una cirugía abierta, y menos en un IJUS, Y porque menos en un hijo. lejos en un IJUS, porque el espacio es muy pequeño. De repente tú Así haces es. un once o haces una estopa, ya la cosa un poco cambia, ¿no? Y puedes tener la alternativa. Pero en un hijos el espacio es muy pequeño, ¿no? Ya lo conversaremos mañana. Mañana el doctor John Henry Moore va a exponer sobre hijos, que también Uf, y el doctor Moore es experto en esa técnica. es experto en esa técnica. Mañana le va a exponer sobre hijos a ustedes y sabrán, pues, ¿no? Él le dará su opinión también desde ese punto de vista. Hay otra pregunta. Lo tienen que aprovechar porque el doctor Moore es excelente en lo que Sí, hace. aparte de que es un excelente cirujano y sabe lo que hace, es tremenda Así persona, es. y paso. Entonces, hay otra pregunta. Buenas noches. En caso de tener dos defectos concomitantes, por ejemplo, hernia supraumbilical y eventación, ¿es posible utilizar la técnica TEP o cualquier técnica sería más beneficiosa para ese tipo de paciente? Sí, se puede utilizar la técnica TEP. Existe la TEP ventral clásica que nos enseñó el doctor Beliansky con el doctor Daes y la podemos utilizar sin ningún problema si somos capaces de hacerlo, si estamos entrenados. O existe una variación del ETEP ventral que es el ETEPSA que nos enseñó el doctor Giovanni Vergara y el doctor Gabriel González, donde podemos aprender, sobre todo si tenemos múltiples defectos o defectos asociados a diastasis. Es Se una puede técnica hacer que todo. buenísima. La vi ahora en el Congreso. Otra pregunta. ¿Fijación con sutura o histoacril? A ver, si tengo una técnica retromuscular, generalmente no fijo. Si tengo una técnica preperitoneal, generalmente no fijo. Si tengo una técnica inguinal y tiene indicación de fijación, yo ya prefiero fijar con sutura, porque he entrenado, he desarrollado y he hecho las posibilidades de poner un punto al Cooper y un punto a la pared abdominal para no tener problema, y eso simple y llanamente me genera 3 o 4 minutos más de cirugía. No tengo ningún problema. Si yo tengo una hernia inguinal abierta tipo Liechtenstein y la voy a fijar, la puedo fijar con sutura o con o con pegante sintético. Generalmente yo dispongo de las suturas en mi quirófano, lo hago muy tradicionalmente con las suturas en las técnicas de Liechtenstein. Perfecto. Doctor, buenas noches. ¿Qué opinión le merece y en qué situaciones puede recomendar el uso de los TACers? A ver, los tackers
no los podemos satanizar. Son muy buen elemento, de ahí aprendimos y hemos aprendido uno, que dependiendo de donde lo coloquemos y de la cantidad que coloquemos, es donde va a venir la aparición del dolor crónico. Hay estudios muy claros donde se diferencian absorbibles y no absorbibles y la relación de dolor crónico entre uno y otro es exactamente igual. ¿Qué pasa? ¿Dónde lo vamos a colocar? Si conocemos la anatomía, si sabemos dónde están los nervios, si sabemos dónde están las cosas, sabemos dónde no colocar los tacers. Segundo, el error más grande en hernia inguinal por la paroscopia es de colocar el tacker sobre el hueso pubis como tal. Al romper el hueso pubis, causamos una ruptura del periósteo y eso causa dolor agudo y alta posibilidad de dolor crónico. Recuerden que eso se pone en el tejido ligamentario, ¿sí? Donde es un tejido blando y no vamos a tener ningún problema con eso. Pero se puede colocar sin ningún problema. Cada vez lo utilizamos menos. ¿Por qué? Uno, porque no lo necesitamos y dos, por bajar costos. Pero cuando hay que utilizarlos, no tengo problema en utilizarlos. Perfecto. Fíjense, para reforzar simplemente lo que dice Juan David, el problema, el Tucker se puede utilizar, pero el problema es no es dónde colocarlo y el mal uso que le están dando. Ese es el gran problema, o sea, Y la cantidad que colocan. y la cantidad que colocan. O sea, ese es el problema básicamente, ¿no? Es un cuerpo extraño que se mantiene toda la vida, es verdad, eso es un punto en contra, ¿no? Pero sí hay situaciones en las cuales sí se requiere, se llama utilizar el examen del TAC. El TAC y Así es. PROTAC es de titanio, ¿no? Para que Sí, cuando hablamos de TAC y PROTAC, hablamos de titanio. Se llaman pequeños clips como grapitas de titanio, ¿no? Que es un cuerpo extraño que se va a quedar, sí, pero si uno a veces es necesario colocarlo y lo coloca en el lugar adecuado, no está mal, está perfecto y no va a servir muchísimo. Hay otra de pregunta acuerdo. acá. ¿Con qué tipo de hilo se debe fijar idealmente? General monofilamento y absorbible. Acuérdense, monofilamento absorbible para fijar las mallas, eso es importante también, ¿no? A veces, pero si no tiene monofilamento absorbible, pues una sutura absorbible. Sí, Sí. así sea multifilamento como el bicril, pues se puede Volvicril puede colocar, utilizar. pero ideal que sea absorbible. Exactamente. ¿Alguna otra pregunta más, muchachos? ¿Alguna duda que tengan? Es importante para que cuando ustedes lleguen y ya entren a la sala, puedan hacerlas, ya tener la noción y saber por qué se hace tal cosa y por qué no se debe hacer tal cosa y tener el concepto básicamente, porque no solamente decirlo, saber por qué se deja de hacer o por qué se tiene que hacer así, ¿no? Así es. Bueno, entonces, Juan David, hermano, muchísimas gracias. De verdad No, que ya, tú sabes que conmigo cuentas para lo que sea y ustedes muchachos también conmigo cuenten sin ningún problema. Para eso estamos, para que todos aprendamos juntos. hay una pregunta del estribo. ¿Puntos Dale. continuos o separados? ¿Alguna diferencia según el tipo de malla en hernia inguinal? En hernia inguinal, la recomendación de un Liechtenstein cuando se colocan los puntos donde en la zona que llamamos el tendón conjunto son uno o dos puntos separados. Cuando suturamos la malla en el ligamento inguinal, la recomendación que hace, por ejemplo, el doctor Chen sigue siendo de sutura continua. ¿Yo qué hago? Generalmente coloco dos o tres puntos separados y no tengo ningún problema. La recomendación del doctor Chen sigue siendo la sutura continua. Depende de los tejidos, depende del paciente, depende del defecto, depende de lo que usted logre con todo. ¿Y con qué sutura lo fijas? Yo generalmente lo fijo con polioxanona. ¿Con qué número? Dos ceros. Yo no le dejo Dos. sutura no absorbible, que sigo dejando mayor cantidad de cuerpo extraño. Ya, A no perfecto, ser sí. de que sea una hernia muy grande o multirecidivada o alguna cosa de esas, pero si las características de la hernia me lo permiten, no le dejo sutura no absorbible. Igual, igual. Yo igual. Grill y normal. O sea, salvo que Así tenga, es, como tú dices, alguna reintegrama que sea ya operado anteriormente, alguna situación que puedas tú pensar que te puede recibir, te dejas absorber. Y lo que utilizamos, o prolene o nylon. Lo que total, problema generalmente. sí, prolene cuando hay, pero a veces en nylon. Si no, me Así acomodo con es. nylon. Sí, cuando no hay solomo de todo, como dicen por aquí en mi tierra. Sí, tienen que tener unos variantes.
Hermano mío, muchísimas gracias, mi llave. De verdad que me he encantado de volver a verte y que bueno, que podamos compartir, que puedas compartir con los muchachos te puedan conocer directamente y no Oh, simplemente sí. por un video ni con un congreso de lejos, mirándote de lejos, te puedan por lo menos preguntar y tener la confianza y el hecho de que puedan tener contacto contigo y poder preguntarte directamente las cosas, ¿no? Es Tú sabes complejo. que para mí es un honor, hermano, y si podemos estar la mayoría que podamos estar en septiembre en el Congreso de Hernia, ya nos vemos y nos damos un abrazo con todo, sin ningún problema. Y para el Congreso, hagamos una reunión. Yo voy a pedir con Pedro para los residentes, para que te puedas sentar en una mesa con los residentes que vayan al Congreso y puedes compartir y puedas contar tus experiencias, porque no solamente cuando había llegado muy lejos, ha avanzado muchísimo, y eso significa mucho sacrificio, no solamente, pero también estrategia. Entonces, es importante que también ustedes sepan directamente de la gente que ha llegado lejos, cómo ha llegado y qué es lo que siguió, ¿no? Y qué recomendaciones puedes tener para que tu camino hacia crecer más y poder llegar más lejos, pues sea mucho más sencillo, mucho más fácil. La Así que, principal estrategia, muchachos, es prepararse académicamente y que les guste mucho. No necesitan otras cosas distintas. hermano mío, muchísimas gracias. Mucho, un Chicos, abrazo, hasta aquí. hermano. Gracias por todo. Bueno, estuvimos en contacto. Muchachos, despídanse del doctor, pueden abrir sus micrófonos. Agradecidos contigo, hermano, por tu Yo con presencia y ustedes, un acompañarnos. honor estar con ustedes, hermano. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Muchachos, un Bendiciones. abrazo. Bendiciones también a ustedes, que estén muy bien. Descansen, si Un gran pueden. abrazo. Hasta luego, hermano. Un abrazo, hermano. Que Esta clase estés está muy siendo bien. grabada, después pasaré la grabación. Nos Gracias. vemos, cada. Un Un abrazo. abrazo. Gracias, Chao, papu. Saludos a la muchachos. familia. Igual, hermano. Igual, igual.